Bien, ahora como lo prometido es deuda y justo en horario, como decía el BAC, vamos a escuchar la columna de nuestra amiga, la profesora Gabriela Duffy, y ya volvemos. Muy buenas noches a toda la audiencia de Neuquén del Ayer. En esta columna nos convoca el tema de los almacenes de ramos generales de la ciudad de Neuquén. Casi seguro que muchos miembros del grupo y oyentes han conocido personalmente algún almacén de ramos generales, y si no, lo han hecho a través de documentos fotográficos o anécdotas contadas por la familia. Pero creo que la mayoría de los neuquinos tenemos bisabuelos, abuelos o incluso hasta nuestros padres y madres que en su infancia han entrado a uno de estos lugares. Mis padres siempre me cuentan qué significaba entrar a un gran comercio donde se vendía de todo lo que el poblador de esta futura gran ciudad necesitaba para la vida diaria. Y así nos sumergimos en el tema el almacén de ramos generales. Para eso tenemos que remontarnos a los años 1900-1910, allí en aquel Neuquén de los inicios del siglo XX. Como he mencionado en los anteriores relatos sobre el ferrocarril, este transportaba todos los bienes de consumo necesarios para la vida cotidiana de la población de Neuquén. El almacén de ramos generales era un gran comercio tipo galpón, con techos muy altos, ventanas alargadas y angostas, desde donde se podía mirar hacia adentro del mismo. En su interior había grandes estanterías que por lo general llegaban casi hasta el techo, y además había un largo mostrador que marcaba el límite entre el vendedor y el cliente. Según me han contado mis padres y mis tías, al entrar allí se entraba a un pequeño mundo plagado de muchos objetos que maravillaban la vista de los niños y no tanto. Sí, allí se vendía de todo. En las altas y anchas estanterías ubicadas contra las paredes del local, que casi siempre estaba ubicado en alguna esquina del Bajo Neuquino, la clientela encontraba todo tipo de alimentos, carnes, productos de limpieza, productos de aseo personal, productos de belleza, materiales de construcción, de ferretería, productos de mercería, zapatería y todo tipo de telas y lanas para la confección de las prendas de toda la familia. Todo tipo de enseres domésticos se compraban allí en el almacén de ramos generales. Los productos comestibles se vendían a granel, o como se dice hoy, se vendía suelto, al peso o por unidad, o por docena. En aquellos primeros años del siglo XX no existía el plástico, por lo tanto los envases o empaques de los productos a la venta se despachaban en bolsas de tela, canastas de mimbre o envases de vidrio, y envueltos algunos productos en papel, a veces papel de diario. Por ejemplo, para comprar vino o aceite era necesario que el cliente fuera con su envase de vidrio, y entonces allí le despachaban la cantidad que deseaba comprar el cliente. El vino, por ejemplo, se almacenaba en estas grandes barricas de madera que hoy vemos en muchos locales como forma ornamental o como forma de mesa de apoyo. Pero volvamos a los inicios del siglo XX. Las amas de casa, por lo general, eran las encargadas de ir por la mañana en busca de lo necesario del momento y de algún kilo de harina, verduras, huevos, alguna bobina de hilo o madeja de lana, botones, para las tareas que se hacían por la tarde, quizás escuchando algún radioteatro en la cocina de su hogar. Todo allí dentro del comercio de ramos generales estaba separado por rubro.
Todo se acomodaba prolijamente en las estanterías, apostadas, como dije, sobre las paredes de casi todo el perímetro del local polirrubro. La mayoría de estos locales comerciales tenía su entrada por la esquina u ochava. La puerta era de doble hoja, de madera, larga y angosta, con herrajes de hierro. Allí, bien temprano, los dueños de estos grandes almacenes abrían sus puertas con los primeros rayos del sol, luego de buscar los pedidos que llegaban a la estación del tren, desde Buenos Aires, Santa Fe, Bahía Blanca y todas las zonas donde se produjera granos, harina, cereales, carnes, etc. El dueño del comercio era quien disponía el orden y distribución de los productos a la venta dentro del local. Por lo general, estos almacenes eran atendidos por toda la familia y en algunos casos tenían algún joven empleado como ayudante. Todo se vendía a granel, es decir, que el producto se exhibía en las bolsas de arpillera y la clientela pedía la cantidad necesaria y se cobraba al peso, es decir, según los gramos o kilos que costara el producto. Entonces, la balanza de platos y agujas era la protagonista en todos los mostradores de las casas de ramos generales. Con solo ver una fotografía, puedo imaginar lo maravilloso que debe haber sido entrar al almacén, y para un niño más aún, ya que también allí se vendían golosinas, galletas, dulce de leche, chocolates, bolitas para jugar los niños, algún autito, una muñeca también, quizás. Los artículos de librería escolar también podrían encontrarse allí. Y así, este pequeño gran comercio polirrubro, que es el almacén de ramos generales, protagonizaba la vida comercial de aquel Neuquén de los primeros años del siglo XX. Más tarde, con el desarrollo de la tecnología, la llegada de la electricidad, el transporte aéreo y terrestre, la aparición del plástico, los diferentes rubros, fueron especializándose en la comercialización de cada producto en particular. Y con ello se fueron extinguiendo los almacenes de ramos generales hacia mediados de la década del 60. Y así, con esta pequeña anécdota de nuestro Neuquén del ayer, me despido de esta columna esperando que les haya gustado y que muchos hayan podido viajar hacia aquellos tiempos que nos han contado nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Para realizar la columna de esta noche, he tomado como fuentes de información fotografías publicadas en el grupo Neuquén del ayer y Neuquén en el tiempo, relatos de mi familia, como mi abuela materna, mis padres, también objetos exhibidos en el Museo Paraje Confluencia. Y por supuesto, con mis conocimientos como profe de historia, para darle el marco histórico a este breve relato.